A todos nuevamente. Estoy aquí para intentar exponeros el tema 12 de la parte especial del programa de intervención que está dedicado al patrimonio de las entidades locales. Y ya sabéis que si queréis descargar el archivo de los temas 1 a 14, porque luego ya el grupo de presupuestario lo haré en un archivo aparte porque merece un archivo aparte, pues lo podéis descargar desde el enlace que colocaré en el cuadro de descripción de abajo, y desde ahí pues podéis imprimirlo, y si no pues simplemente tomando pequeñas notas desde la pantalla. No es necesario tampoco, eso es para quien quiera descargarlo y tenerlo más en papel. Vamos a ver en primer lugar el primero de los epígrafes, el patrimonio de las entidades locales, bienes y derechos que lo integran, las clases, y dentro de las clases pues que hablemos un poquito, nos pide el epígrafe, de los públicos, de los demaniales y de los patrimoniales. Lo primero que hacemos notar en este epígrafe es que hay varios textos normativos, empezando por la Constitución, que nos habla de los bienes de dominio público en general y luego de los del Estado en particular, con lo cual hay que tomarlo en su justa medida este artículo. Después tenemos la Ley de Patrimonio de la Administración Pública, que como bien dice, es para el ámbito de la AGE, de acuerdo con su articulado. Después tenemos en la Ley de Bases, que también tiene rango de ley sectorial en este caso, hay algunos artículos sobre bienes específicamente de la entidad local, y luego tenemos un reglamento. Como bien nos decía un suscriptor, creo que era Nicolás, anarcocapitalista, nos decía, primero es verdad que tiene preferencia el principio de jerarquía normativa sobre el principio de especialidad, pero en este caso, dado que la Ley de Patrimonio y la Ley de Bases tienen la misma o el mismo rango jerárquico, que es de ley, ahora sí entra a desempatar, como digo yo, el principio de especialidad, y por especialidad empezamos con la Ley de Bases. ¿Qué ocurre? Que la Ley de Bases trata el tema de los bienes en su medida, pero como el programa nos pide adicionalmente más información, esta información hay que obtenerla bien de la Ley de Patrimonio o bien del reglamento de bienes. Ahora lo iremos viendo. Así pues, para que os quede claro cómo va a ir enfocado el tema normativamente, primero vamos a exponer el articulado de la Ley de Bases específica sobre bienes, pues creo que son, bueno, primero el de la Constitución, por jerarquía normativa, claro. Después, desde el 79, creo que hasta el 83, ¿veis? No son muchos y son muy breves. Después, para hablar de las prerrogativas y las potestades, nos iremos a la Ley de Patrimonio, porque es donde se explica efectivamente cómo se hacen, cómo se llevan a la práctica estas potestades o facultades, que no prerrogativas. Luego hablaremos de eso también. Y después, para hablar de los bienes comunales y del inventario, etcétera, pues acudiremos tanto a la Ley de Patrimonio como al reglamento. Y por último, los montes vecinales en mano común, dado que no son bienes ni patrimoniales ni demaniales, tienen su legislación específica, con lo cual iremos a su legislación específica, que es la 5580, y explicaremos un poquito. Vamos a ir al epígrafe 1, que ya digo, lo empezamos con el 132 de la Constitución. Yo creo que es bueno, sobre todo en el escrito. En el oral se puede mencionar simplemente, y bueno, hacer mención a que se exigirá, que por la Constitución exige por ley la regulación de el régimen jurídico de los bienes de dominio público, inspirados por los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad, así como su desafectación. Esto quiere decir que por ley debe estar regulado el régimen de los bienes de dominio público y de los comunales. Recordad que los comunales solo pueden ser o solo pueden pertenecer a un titular, que son las administraciones de carácter local y concretamente de carácter territorial. No hay otra administración pública con bienes comunales. Y dice, claro, que esta ley debe inspirarse en estos principios, pero que además la desafectación también se regulará por ley. Se hace en la Ley de Patrimonio. No entra en este tema, porque ya este tema tiene bastante con lo que tiene, pero en otros temas que sí entrarán ya veremos el proceso de desafectación, que requiere una operación previa de... la palabra es...
no me sale ahora, es... hay que hacer una especie de limpieza jurídica, una depuración, efectivamente, hay que hacer una previa depuración jurídica y física. Vamos a ver, una vez que ya hemos visto que la regulación debe ser por ley, pues el segundo punto del artículo de la Constitución nos dice qué bienes son, en todo caso, de dominio público estatal. ¿Por qué? Porque así lo determina la Constitución. Y por último, la regulación del patrimonio del Estado y del patrimonio nacional, que como sabéis, bueno, si no lo sabéis no pasa nada, tiene su legislación específica. Dice que por ley, y efectivamente hay una ley de patrimonio nacional, que es la que se ve y la ley de patrimonio del Estado también. Esta se ve en la parte especial. Vamos a ver la ley de bases, el concepto del patrimonio de entidades locales. Pues como noción tenemos todo el conjunto de bienes, derechos y acciones que le pertenezcan. Aquí no entra dinero, no entra créditos presupuestarios ni nada parecido, solo bienes, derechos y acciones, porque pueden tener el capital invertido en acciones. De otro lado, el tipo, en principio pueden ser demaniales o patrimoniales, y luego tenemos los montes vecinales. Tienen el carácter de demaniales, pero con un aprovechamiento sui generis, solo en las entidades locales territoriales. Y la demanialidad, es decir, qué tipo de bienes o qué implica la demanialidad en un bien que es titularidad de una entidad local, pues es la afectación al uso o servicio público. Es decir, se produce la demanialidad cuando un bien que es titular de una entidad local pasa a estar afecto a un uso o servicio público. Respecto del régimen jurídico, los demaniales y los montes vecinales ya hemos visto que están sujetos a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad y no están sujetos a tributo. Esto es importante, ¿de acuerdo? Y respecto a los patrimoniales, pues habrá que acudir a la legislación sectorial y en su defecto a la normativa privada. La mutación demanial se toca en el artículo 81. Ya hemos visto por encima que es una alteración de la calificación jurídica del bien mediante expediente de oportunidad y legalidad. Puede ser en doble sentido. Puede ser de patrimonial a demanial. Lo que ocurre es que esto sí puede ocurrir sencillamente por prescripción, mientras que de demanial a patrimonial eso nunca ocurre por prescripción. Es necesario hacer un expediente ad hoc para primero estudiar la situación del bien y después proceder a una depuración jurídica y física del bien para que pase a ser para que se vea si es posible su paso de carácter demanial a carácter patrimonial y por lo tanto poder realizar actividades económicas con ese bien ya de carácter patrimonial, pues venderlo o utilizarlo, intercambio, lo que fuere. No obstante, se produce una mutación automática desde patrimonial hasta demanial o incluso desde un territorio de propiedad privada, ni siquiera de titularidad de la entidad local, sino que es el titular, el propietario, el titular dominical es una persona privada, persona física privada. Pero se produce una demanialidad automática cuando el bien pasa a estar inserto a formar parte de unas actuaciones de urbanización que formen parte de la aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación del territorio y urbanismo. En este caso, tanto si es patrimonial y pertenece a la entidad local, como si es privado y pertenece a una persona privada, la mutación demanial, es decir, el paso de privado o de privativo a demanial es automática. En el momento, y esto ya no entra aquí, pero bueno, en el momento en el que se levanta acta de ocupación. ¿De acuerdo? Eso ya se verá con más detalle cuando hablemos de la expropiación o cuando hablemos de las actuaciones urbanísticas también. Porque ya os comenté que me gustaría hacer un archivo con todos los temas de urbanismo. Porque aunque no entran en intervención, entran en otras categorías y creo que, bueno, igual que me han pedido otros temas, pues los de urbanismo estaría bien tenerlos. O bien por adscripción al servicio público por más de 25 años de bienes patrimoniales, esto ya lo he dicho antes, por prescripción.
Sin embargo, no es posible la operación al contrario, salvo que se haga mediante la tramitación de un expediente de oportunidad y legalidad. El artículo 82 nos habla de las prerrogativas. Aquí se intercambian los términos prerrogativas con potestades, con facultades, con lo cual, en principio podemos decir que la letra de la Ley de Bases nos habla de prerrogativas. No obstante, no todas ellas tienen el carácter de prerrogativas, sino que algunas de las figuras que la Ley de Bases llama prerrogativas son potestades y otras son facultades. Bueno, pues tenemos mencionadas por la Ley de Bases la recuperación posesoria y el deslinde. Y nos dice que en los términos de la Ley de Patrimonio, que luego se verá, porque es donde se desarrolla. Y por último, los montes vecinales en mano común. El régimen jurídico es la legislación sectorial, que la veremos al final, y no tienen consideración de demaniales, pero tampoco de patrimoniales, ¿eh? Son unos bienes muy sui generis, y ya veréis un poco por encima, porque, tampoco es cuestión de dedicarle demasiado tiempo, porque el tema es muy largo. Vamos a ver ahora. Vamos a concentrarnos, conforme al programa, en las prerrogativas y potestades de las entidades locales en relación con sus bienes. Bueno, aquí ya hemos dicho que nos vamos a la Ley de Patrimonio porque no hay desarrollo suficiente, no hay contenido suficiente en la Ley de Bases para hablar de este tema. Primero, hemos de decir que prerrogativas, las entidades locales ni ninguna administración pública no ostenta ninguna prerrogativa sobre sus bienes. Lo que ostenta es bien una facultad de deslinde o tres potestades. Una que es la facultad de investigación, una que es facultad de investigación. Recordad que la facultad es la posibilidad jurídica de hacer algo por derecho propio o recibido de otro. Mientras que una prerrogativa es un privilegio por el que se ostenta una posición singular ante el derecho. Pero después está la potestad, que es un poder general de actuación, conferido directamente por el ordenamiento jurídico, y cuya titularidad no implica la existencia de otros sujetos hasta que no se concrete en una situación específica. Lo que tienen los bienes, o lo que de lo que es titular la entidad local respecto de sus bienes, es de una facultad, la facultad de investigación, y de tres potestades: la potestad de deslinde, la facultad de desahucio administrativo y la potestad de recuperación posesoria. Tres potestades y una facultad. Esto no intentéis explicarlo muy largo porque vais a perder mucho tiempo, salvo que estéis en el escrito. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver el artículo 45, que nos habla de la facultad de investigación. ¿Veis? Aquí no aparece la prerrogativa. ¿Qué es? Pues simplemente es la posibilidad jurídica, como bien yo decía antes, una facultad es la posibilidad jurídica de investigar la situación de bienes y derechos que pudieran, por eso se investiga, porque hay un condicional, pudieran pertenecer a la entidad local. ¿A fin de qué? De fijar con seguridad y con propiedad su titularidad, cuando ésta no conste de modo cierto, que debería constar, porque debería estar en el inventario y debería estar en el registro de la propiedad. Pero si por cualquier razón no lo está, pues esto sirve para investigar. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento se inicia siempre de oficio, siempre. Lo que ocurre es que se puede iniciar de oficio bien por iniciativa propia o bien a instancia de parte, por ejemplo, de un colindante. El colindante de un predio que puede o se cree que puede pertenecer a la entidad local, pues el colindante tiene interés en que se investigue esta situación y puede solicitarlo. Pero la iniciación es siempre de oficio por la corporación. Si la corporación no inicia, habrá que ir al contencioso administrativo. Bueno, pues comienza con un acuerdo de incoación por parte de la corporación, que ha de publicarse en el boletín oficial de la provincia, claro, a efectos sobre todo de que se presenten posibles interesados, porque esto me recuerda muchísimo, se me acaba de venir a la cabeza, a la situación del artículo 24 del reglamento hipotecario, cuando las inscripciones registrales, etcétera, etcétera. Bueno, puede haber un posible trámite de presentación de pruebas si se solicita,
no hay inconveniente, otra cosa es que no se solicite. Y por último, la resolución de este procedimiento determinará quién es el titular de ese predio en concreto. Se procederá posteriormente, sí o sí, porque ya sí que no se va a dejar al aire, a su tasación e inscripción en el inventario municipal y en el registro de la propiedad. Y esto ya hay que hacerlo, es decir, limita en sus tiene tantos metros de longitud de un lado, de otro, de no sé si hectáreas, de lo que se mira. 50, la potestad de deslinde. ¿Veis cómo es una potestad? Y ahora veréis por qué. La potestad de deslinde generalmente se utiliza para fijar con exactitud las lindes entre bienes de entidad local, yo entiendo que se trata de bienes inmuebles, claro, entre predios de la entidad local, y uno o varios predios que pertenezcan a particulares cuando estos sean imprecisos, cuando las lindes sean imprecisas, las lindes sean imprecisas o existan indicios de usurpación, que hay gente muy lista, ¿vale? Que a lo poco, esto como es del ayuntamiento no se dan cuenta, se van metiendo, hasta que llega alguien que dicen, vamos a poner orden a esta situación. Ahora veremos el procedimiento. Importante decir que mientras se está llevando a cabo el procedimiento en el que se ejercita la potestad de deslinde, que no es muy largo pero tampoco es breve, no cabe el ejercicio de acciones posesorias, es decir, el titular del predio colindante o el posible usurpador no puede ejercitar las tercerías ni de dominio ni de mejor derecho. La de derecho quedaría en suspenso a resultas de, pero bueno, la de dominio no se pueden ejercitar. Habría que esperar a que terminara, no es que no se puedan ejercitar, es que hay que esperar a que termine el procedimiento de deslinde y entonces luego ya interpones lo que te parezca. Vamos a ver el procedimiento de deslinde. Pues se inicia igualmente de oficio, siempre de oficio, por iniciativa propia o instancia de parte. En este caso puede ser por el titular de uno de los predios colindantes o puede ser por el titular de otro predio que, no siendo colindante, está viendo cómo hay alguien que tiene un predio colindante que va usurpando poco a poco, los que os comentaba, esto yo lo he visto, poco a poco, pues año a año va comiéndose un poquito de terreno, hasta que llega un vecino y lo denuncia y dice, oye, que este se ha comido de terreno municipal X metros. Bueno, a partir de ahí se comunica al registro de la propiedad esta iniciación o esta incoación del procedimiento. ¿Para qué? Para solicitar, ¿cómo es esto? Una nota simple, en principio, para ver la situación de la titularidad dominical tanto del predio que se supone de la administración, sus dimensiones, etcétera, como de los predios colindantes, y sobre todo para inscribir mediante nota al margen, que ya veremos cuando hablemos del registro de la propiedad las características de la nota al margen, que entre otras cosas tienen una duración limitada y no generan derechos ni obligaciones, pero están ahí. Nota al margen de la incoación, para que si el titular del predio colindante intentase venderlo, que puede hacerlo, ¿por qué no? Es titular del predio colindante. Otra cosa es que la linde sea o no la que dice. Bueno, pues quien compra se subroga en este caso en la obligación de someterse al procedimiento de deslinde. Por eso se apunta nota al margen en el registro de la propiedad para quien compre lo sepa lo que está comprando. A partir de ahí se publica en el BOP para que se presenten posibles interesados. La resolución de este procedimiento lo que hará es fijar las lindes y posteriormente proceder al amojonamiento. Y a continuación, pero ipso facto, inscripción en el inventario de la entidad local con sus dimensiones adecuadas, porque podría estar inscrito pero no con sus dimensiones adecuadas, y en el registro de la propiedad. Y yo, si fuera del ayuntamiento, una valla bien grande. Bien, el artículo 55 nos habla de la recuperación posesoria. Es una figura curiosa, porque yo estimo que es conforme a derecho, pero que debería ser posible
utilizarla por cualquier particular y no solo por la administración pública, porque aquí la administración pública se basa en que protege intereses públicos, pero no es cierto. Lo que ocurre es que, como se trata de una potestad de recuperación posesoria, tiene la facultad, mediante una potestad, de crear derecho. La potestad permite a la administración, unilateralmente, sin el concurso de los órganos judiciales, crear derecho. Pero yo creo que esto tendría que ser para todo el mundo. Bueno, pues es la potestad de recuperar por sí misma, sin auxilio judicial, aquí lo estáis viendo, la posesión de sus bienes o derechos indebidamente usurpados o que se han perdido. Vamos, una ocupación de toda la vida. Solo que si yo soy un particular, tengo que pagar luz, agua, contribución, basura, servicios y además instar un procedimiento de lanzamiento que me puede durar años, y luego cuando tenga una resolución declarativa instar una resolución ejecutiva, y cuando tenga la resolución ejecutiva ya a lo mejor me he muerto, mientras que aquí la administración, que es lo que debería hacerse en todos los casos, cuando se trata de bienes demaniales, al ser imprescriptibles, puede en cualquier momento y sin auxilio judicial, lo que no quiere decir sin auxilio de las fuerzas del orden, es decir, puede ir con la policía, con la Guardia Civil, con lo que le parezca, procede inmediatamente a dictar resolución en virtud de esta potestad de recuperación posesoria, y automáticamente va la policía, la Guardia Civil, quien sea, y echa a esa gente a la calle. Y punto. Y esto debería ser así para todo el mundo, no entiendo por qué no. Con los bienes patrimoniales, perdón por esta errata, la potestad de recuperación posesoria por sí misma, sin auxilio judicial, se limita al primer año de ocupación. Esto habría que probarlo. Cuando comienza la ocupación y por ende cuando se cumple el primer año. A partir del primer año es cierto que tiene que acudir a los órganos jurisdiccionales, ya sí necesita del auxilio judicial para proceder al lanzamiento. El desahucio administrativo es una figura distinta de la recuperación posesoria porque en este caso, en el bien inmueble o en el predio que va a ser objeto de esta potestad, hay una persona que tiene un título habilitante, ¿de acuerdo? Mientras que aquí han entrado por el morro, como ya lo sabemos. Bueno, por el morro no, por las ventanas suelen entrar, a veces hasta por la puerta. El desahucio administrativo es la potestad para declarar la extinción o caducidad del título, ¿veis? Había alguien con un título habilitante. Bien, sobre el uso, bueno, al ser demanial, claro, sobre el uso, nunca sobre la propiedad, que otorgaba el derecho de utilización de los bienes demaniales y posteriormente, es decir, una vez que declara la extinción sin auxilio judicial, que esto para yo declarar la extinción de un contrato de arrendamiento necesito sí o sí un procedimiento declarativo y luego además que me lo estimen. Bueno, pues aquí sí o sí la administración, sin auxilio judicial, inaudita parte además, mediante una resolución declara extinguido o caducado en función de la figura de la que estemos hablando el título que habilitaba a esa persona a usar de ese predio o de ese derecho. Y después, además, le permite esta potestad proceder al lanzamiento inmediato con las fuerzas de seguridad y todo eso, llevando a cabo por sí, sin necesidad de auxilio judicial, un procedimiento de desahucio. Vale. La instrucción del procedimiento, aquí sí se da audiencia al interesado, pero de poco sirve porque, dado que la extinción o caducidad del título la realiza la administración de motu propio, te escucha simplemente de cara a esto, a que pueda existir una posible indemnización, y entonces en esa vista
vista, no vamos a llamarle vista, pero en ese trámite de audiencia, si queréis llamarlo, pues se puede discutir acerca de la posible indemnización. Pero vamos, que si ellos han resuelto que te van a extinguir o a caducar el título, lo hacen y punto. Y dice que de no atenderse al requerimiento se podrá solicitar para el lanzamiento el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Los bienes comunales, bueno, pues son bienes cuya titularidad pertenece a las entidades locales territoriales. Aquí sí que es claro, es decir, el titular de los bienes comunales es la entidad local, es el titular dominical, por ende deberían estar en el inventario y en el registro de la propiedad. Aunque el aprovechamiento se produce por los vecinos en función de unos criterios determinados por el Pleno. Tienen la consideración de demaniales de aprovechamiento común. Demaniales de aprovechamiento común. Lo que no quiere decir siempre que se produzca este aprovechamiento, pero bueno, en principio tienen esa consideración. Vamos a ver el inventario, a ver qué nos dice el artículo 34 de la formación y actualización de inventario. Recordad que estamos con la ley de patrimonio, es decir, ley de la AGE, pero acudimos a ella en defecto de desarrollo de la ley de bases, y nos dice que es competencia formar y actualizar el inventario, es competencia de aquella unidad administrativa, y en la corporación igual, que se encargue de la gestión patrimonial. Yo esto lo he visto a veces a cargo de la persona que es titular de la contratación. Lo he visto yo a veces. La misma persona que se ocupa de, o por ejemplo, municipios de gran población, el responsable de contratación suele serlo también de patrimonio, pero no necesariamente. Pero eso sí, tiene que haber una unidad administrativa que se encargue de la gestión patrimonial, y esta es la que tiene la obligación de formarlo y de actualizarlo, aparte de proceder a la inscripción en el registro de la propiedad y actualizar esas inscripciones. Deberá formarlo y actualizarlo inmediatamente a la producción del hecho que cause la inscripción, es lo suyo, claro. El 35 nos habla del control de inscripción en el inventario. Este artículo tiene carácter meramente informativo, tampoco es necesario que lo aprendáis porque no hay mucho tiempo, y simplemente se dice que, claro, para controlar que el bien está inscrito en el inventario, lo que se hace es, de un lado, que no podrán llevarse a cabo actos de gestión o disposición sobre los bienes si no se presenta certificado de que está inscrito en el inventario. Es como cuando, no sé, como cuando vas a vender un piso, una persona privada va a vender un piso, y si no presenta el último recibo de IBI pagado, hombre, no es que no lo pueda vender, pero lo tiene que pagar el otro. O sea, que te quiero decir que tienes que presentar el último recibo de IBI pagado, y si no lo pagas tú, alguien lo tiene que pagar, pero bueno, es lo suyo, es que lo pague que esa es la teoría, es para que lo entendáis, que tienes que ir con el certificado en la mano de que está inscrito en el inventario, si no, no se puede hacer ningún negocio jurídico con estos bienes de carácter patrimonial. Y por otro, la verificación de las modificaciones en el inventario se incluirá dentro del alcance del control financiero. Esto es interesante, ¿vale? Porque el control financiero, nosotros pensábamos que se refería exclusivamente al control del coste de los servicios públicos, etcétera, etcétera, al cumplimiento del objetivo de déficit, de la morosidad, y también se debe verificar el tema del inventario. Sobre todo porque recordáis que en la ley del 15 se admite la posibilidad de que determinados municipios, cuando tengan una morosidad muy elevada, puedan realizar parte de sus bienes patrimoniales condicionalmente para pagar esta morosidad y posteriormente devolverlo. Y esto hay que controlarlo, claro. Esta venta a cambio de dinero, y luego tener que volver a recuperar al menos el dinero, si no los bienes, porque los bienes da igual, pero con recuperar el dinero, esto lo tiene que hacer el interventor, el controlar que efectivamente se ha devuelto el dinero. El Rebel nos habla ahora, ¿veis? Pasamos ya del control de inscripción de inventario, que yo digo que es con carácter informativo, nos habla de la obligatoriedad del inventario local. No hace falta que os explique más. Obligatoriedad del inventario local, separando los bienes y derechos que pertenecen a los entes con personalidad jurídica, por ejemplo a la corporación, de aquellos que son dependientes de la corporación y carecen de ella. Bien.
Inventario separado también de bienes y derechos que pertenezcan a entidades con personalidad jurídica, pero cuya representación corresponde a la corporación. El 19 nos habla del contenido de la reseña, esto os lo podéis un poco ahorrar, esto no. El artículo 32 nos habla de la autorización por el secretario, dado que el inventario debe ser elaborado. En principio no tiene por qué ser elaborado por el secretario. El inventario debe ser elaborado por quien tenga, como dice aquí, quien se encargue de la gestión patrimonial. Eso ya os digo, cada uno. Ahora, eso sí, tiene que ser autorizado en calidad de fedatario público por el secretario con el visto bueno del presidente, y además hay que remitir una copia a la AGE y a la autonomía. Hombre, para que sepan, aunque esto una vez que esté en el registro de la propiedad, que es lo suyo, pues ya claro, es de conocimiento público. El 33 del REVEL nos habla de la revisión anual, ¿vale? El 34 de la aprobación del inventario por el Pleno. Y luego el 36 de la Ley de Patrimonio nos habla de la obligatoriedad de la inscripción en el registro de la propiedad, que ya os he dicho que es obligatorio y que se ha de remitir además copia a la AGE, además de la del inventario. Pero bueno, ya os he dicho que al ser un registro público sí hay que remitirlo, pero ya es un registro público. Ahora vamos a ver los montes vecinales en mano común, que se encuentran regulados en la Ley 5580. Os voy a hablar solo un poquito. Su naturaleza es algo compleja, pero porque no son ni demaniales, ni patrimoniales, ni privados, añado. O sea, no son demaniales, no son patrimoniales y tampoco son privados. Como los montes, cuando estudiamos el tema que nos habla de, tiene un epígrafe, la ley de montes, ¿no? Entonces distinguimos tres tipos de montes: los montes demaniales, los montes patrimoniales, digamos, y los montes privados, que son los que pertenecen a personas físicas o jurídicas de carácter privado. Bueno, pues estos no son demaniales, no son patrimoniales y tampoco son privados. De acuerdo al artículo 2, son bienes, ojo, indivisibles. Ya tenemos aquí el primer jaleo. O sea, estamos hablando de una especie de condominio. Condominio que tampoco, porque la titularidad dominical no es exactamente de la comunidad que trabaja estos bienes. Vamos a ver. Bueno, son bienes indivisibles. O sea, ya tenéis que contar con con el... sí, me ha salido antes la palabra, pero no me sale ahora. Tenéis que contar con el condominio. Un condominio que además no es en puridad un condominio. Pero bueno, son inalienables, imprescriptibles e inembargables, de ahí que no sea en puridad un condominio, porque no se pueden vender, no pueden ser ocupados, no prescriben aunque sean ocupados. Y además no están sujetos a contribución alguna. La titularidad dominical, ya en el mismo artículo 2, corresponde sin asignación de cuotas, es decir, pro indiviso, como yo os estaba diciendo impropiamente, digo el condominio. No, el condominio es cuando hay una titularidad dominical, 2, 3, 4 personas que poseen en cuotas por igual un determinado, o cuotas inseparables, un determinado bien mueble o inmueble. Aquí no hay asignación de cuotas, es pro indiviso y pertenece a los vecinos integrantes en cada momento del grupo comunitario que se trate. Es decir, hay un grupo comunitario que se supone que está integrado por los vecinos de uno o varios municipios, que puede variar de miembros con el tiempo, es decir, pueden salir personas de este grupo y entrar personas al grupo. Esto está todo regulado en la ley, pero esto no podemos. Y respecto a este grupo nos dice el artículo 1 que son agrupaciones vecinales, por eso os decía yo, primero vecinos y segundo puede ser de un municipio o de varios, dependiendo de si los montes pertenecen o están en el término municipal de uno o de varios, sin carácter de entidad administrativa y que venga aprovechando estos terrenos consuetudinariamente. Y esto ya aquí nos movemos en arenas movedizas. Cuando hablamos de esto de que vengan aprovechando estos terrenos consuetudinariamente, ahí ya, bueno.
En el artículo 4 nos dice que se deberá regir este grupo comunitario y su actividad mediante unos estatutos cuya redacción se encuadrará en el marco legal de esta propia ley. La aprobación, modificación o revocación se formalizará ante el órgano inmediato de la justicia, más inmediato de la justicia municipal. Ojo, que yo creía que era el juez de paz, y no es el juez de paz, tiene que ser un juez de primera instancia, porque luego dice que presentado el proyecto se dará trámite a un periodo de información pública por 10 días, al término de los cuales se celebrará una vista para proceder a la aprobación definitiva. Y si no, creo que hablaba de posible recurso de apelación, no sé qué. No es el juez de paz, que yo creía que era el juez de paz. No, tiene que ser un juez de primera instancia. Vamos a ver. Luego, ¿veis? El periodo de información pública. Y luego hay una vista ante el juez para proceder a la aprobación definitiva. Bueno, mencionaros la presencia de una posible junta provisional en tanto en cuanto hay una situación transitoria y la existencia de los jurados de montes vecinales en mano común, que esto a mí me recuerda un poco a los tribunales de agua de Valencia, que bueno, pues siguen existiendo, pero yo qué sé, es un reclamo turístico más que otra cosa, yo creo. Aunque sus resoluciones son válidas, tienen carácter de ejecutivas. Bueno, vamos a ver el esquema, que os lo presento aquí para que podáis ir copiando un poquito. ¿Veis? Primero la Constitución, luego la Ley de Bases, luego, como ya pasamos al inventario, pues para hablar del inventario nos vamos a la Ley de Patrimonio, también al reglamento para ampliar un poquito, pero bueno, eso ya depende del tiempo que tengáis, ese tipo de cosas, la autorización, la revisión anual, los montes vecinales en mano común, ¿veis? Está aquí la 5580 y falta la parte del esquema, claro, que era de la otra, del otro tema que estaba desglosado de las potestades, digamos, y los comunales y el inventario. Bueno, no os preocupéis que esto lo completaré en nada y estará listo para descargar, pues yo creo que sin problema el domingo o el lunes ya estará listo para descargar el archivo, incluyendo el tema 13, que ya veis que lo tengo redactado, un tema para mí pues relativamente feo, porque a mí el urbanismo me gusta mucho, pero este es un tema introductorio, de esos en los que no sabes exactamente dónde está el tema 13. Tema 12, no, esto no es. Bueno, no sé dónde lo tengo ahora mismo, puede que en otro archivo. El tema 13 es un tema de carácter, es este. Mira, lo tenía delante y no lo he visto. Ya lo tengo elaborado, como lo podéis ver aquí, es la evolución histórica de la legislación urbanística, ya que es que en estos temas dices, ¿y qué cuento que al tribunal le parezca suficiente y crea que no falta contenido? No sé, ¿y qué me callo? ¿Y qué cuento? ¿Y qué me callo? Y estos temas yo los temo muchísimo. Y ya tengo hecho el tema 13, pasado a letra de imprenta, me queda el tema 14. Y en cuanto ya lo haga, pues no sé, lo haré enseguida, porque el tema 14 sí que ya es urbanismo puro y duro y eso lo hago yo, ya. Puede que antes, puede que entre mañana, si todo se da bien y tal, pueda estar ya el archivo completo para su descarga de los temas 1 a 14. ¿De acuerdo? Pues un saludo y hasta pronto.